Buenas noches, amados hermanos. Estamos otra vez aquí con ustedes. Es un viernes especial, el llamado Viernes Santo. Aunque es una tradición católica, se ha tomado parte de muchas denominaciones y la nuestra la practica. Yo no le llamo mucho esto de Viernes Santo, pero sí es un viernes especial. Es un viernes especial porque recordamos el día en que murió Jesús y el día en que Él murió por nosotros. Así que sigue siendo especial, sea de donde sea la tradición. Para nosotros es bíblico el recordar que Jesús murió por nosotros. Y eso lo hace un viernes especial, no es cualquier viernes. Así que recordamos esto una vez al año y es bueno unirnos a estos sentimientos tradicionales que nos hace recordar sobre nuestra fe y nos permite hacerles saber a los demás lo que nosotros creemos, especialmente en una época tan difícil como la que estamos viviendo. Así que le damos la bienvenida a todos. Usted está escuchando en el Facebook y queremos repetirle que todo se pone en YouTube también. Y si usted quiere encontrar el canal en YouTube, vaya a primeraiglesia.com. Primeraiglesia.com. Allí usted cliquea o presiona el enlace de YouTube, está en la figura de YouTube y lo lleva a YouTube. Ahora, el sermón y todo aparece como a la hora o dos después que terminamos, porque es un proceso de transferirlo todo. Pero mientras tanto se mantiene en el Facebook y ahí usted puede ver. Si usted tiene algún hermano o hermana que no conozca mucho o no utilice el Facebook, envíele el enlace vía WhatsApp, porque hemos descubierto que llega así para las personas, sobre todo la edad dorada, los adultos que no conocen o no utilizan el Facebook. Así que es bueno porque así estamos todos comunicándonos. Queremos decirle a la iglesia que recuerden que este tiempo especial se le exhorta y nos unimos a este sentir de mantenernos todos en los hogares. No salga, al menos que usted vaya a la farmacia a buscar comida, a algún lugar, al mercado o a trabajar. Así que tenga eso en mente para unirnos todos en este sentir nacional de ayudar a que baje la famosa curva. Son muchos los que están enfermos, tenemos pastores que están enfermos. Yo voy a poner nombres de los hermanos para que oremos por ellos luego en el Facebook, pero ustedes estoy seguro que ya han visto algunos, así que oremos por ellos. Vamos a mantenernos orando por nuestros líderes en la convención de la Southern Baptist, Baptistas del Sur. Oramos por otros, pero ahora quiero enfocarme en los de nuestra denominación. Oremos por ellos, los bautistas en la Florida, nuestros hermanos, Dr. Green, oramos por él, por Al Fernández, Manuel Roque, oremos por nuestros líderes en este tiempo difícil y por nuestros pastores que están trabajando, todos por teléfono, Facebook o cualquier medio social con tal de continuar guiando nuestras iglesias. Así que les recordamos que se mantengan todos en contacto y por favor, hermanos, recuerden mañana la actividad de los jóvenes. Va a ser vía Facebook. También utilizan ¿cuál es el medio, David, que ustedes usan? Instagram. Instagram, that's right. Instagram para los jóvenes, los padres y todos. Sé que han estado conectando porque yo veo que es un buen número, así que le damos gracias a Dios por eso. Mañana tienen algo especial, no estoy seguro bien cómo es, pero sí sé que vamos a tener un buen tiempo allí mirando nuestros medios sociales en la actividad de jóvenes. Así que manténgase orando por eso. Y el domingo a las 11 de la mañana tendremos el sermón, el culto de la mañana. Vamos a avisarles a todos, las personas que conocemos, nuestros familiares. Vamos a sentarnos todos juntos en ese tiempo para tener un tiempo de oración. También antes de predicar, es bueno orar. Vamos a orar juntos. En mi opinión, no estamos orando todavía en esta nación como deberíamos de orar. Y en eso yo soy culpable y cada uno es culpable y todos debemos de sentirnos culpables porque no hemos tocado fondo y el Señor quiere que oremos. Y es mejor orar antes de tocar fondo por la mano de Dios y clamar antes, porque Él es fuerte, Él es un Dios poderoso. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y creo que las naciones están cayendo en manos de un Dios vivo. Así que vamos a mantenernos orando. Estoy pidiendo oración por nuestros hermanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba,
Ecuador, hermanos, oren por Ecuador. Tenemos muchos hermanos allí, muchas iglesias. He estado también comunicándome con personas que me han contado, así que tengan en mente. Estuve mirando que hay familias pastorales también enfermas. Oren por los hermanos en Ecuador. Oremos por esos gobiernos, que el Señor haga milagros, porque son miles los que van a estar muriendo. Y lo más triste es que muchos mueren sin Cristo. Así que hay que orar por ellos. Y oremos por nuestros hermanos en China también. Allá hay misioneros, hay pastores, está la iglesia subterránea. Es la iglesia que no se ha doblegado ante el sistema comunista, hermanos. Sigue siendo perseguida. Pastores, familias pastorales y misioneros que están detenidos. Esto no lo vemos en las noticias. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Cristianos que matan, inclusive los matan y les quitan los órganos para el mercado de órganos. Hermanos, es horrible lo que está pasando y no se cuenta. Oremos por nuestros hermanos en China. Oremos por ellos. Pónganlo en Facebook. Oren por ellos, porque ellos están sufriendo mucho. Lo que vemos en la televisión del mundo es una cosa y la realidad es otra. Hemos de orar por ellos. Así que manténganlo, yo les estoy diciendo, porque no podemos olvidar el sufrimiento de todos. Así que ténganlo en mente. Vamos entonces a tener un tiempo de oración para ir a la palabra en este Viernes Santo, como le llaman, en este Viernes de la muerte de Cristo. Y repetimos, vamos a orar con el deseo de que el Señor obre en nuestros gobiernos, que el orgullo tiene que ser quebrado ante la cruz, porque es mucha la maldad. Oremos. Señor, es un viernes extraño y triste porque no estamos en nuestros templos, pero estamos donde tú quieres que estemos, en nuestros hogares, buscándote, Señor. Estamos buscándote y clamando juntos, porque tú eres el Dios poderoso que obras, y sabemos que podemos depender de ti en tiempos difíciles, Señor. De ti viene el día bueno y el día malo, y tú eres el que tiene todo bajo, Señor, bajo tu mano. Y por eso clamamos a ti, para que tengas tu misericordia. Gracias, Señor, por las historias del Evangelio. Gracias por la vida de Jesucristo. Gracias por su muerte por nosotros. Y que en esta noche esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Es típico predicar sobre el sermón que le llamamos el sermón de las 7 palabras. Yo por tradición le llamo el sermón desde el púlpito del Gólgota. No era un púlpito lleno de lujos, no lo era. Era un madero, 2 maderos, una cruz. No era un madero que estaba pintado con oro, no lo era. Eran 2 maderas crudas allí, donde mataron allí a nuestro Señor Jesús. Ese era su púlpito. Y desde allí él predicó lo que nosotros conocemos como las 7 palabras, 7 expresiones que él dijo. Pero yo hace algunos años que vengo predicando una expresión por año. Antes predicaba las 7, pero para mí eso era correr, y yo no soporto predicar así. Y a mí me gusta tomar mi tiempo en un pasaje bíblico y que podamos exprimirlo y sacarle el sabor. No hay apuro. Creemos, y yo personalmente creo, que la predicación no puede ser la comida rápida de los fast foods, las comidas rápidas de las ventanas de los restaurantes, donde uno llega, dame esto, uno pide un menú y me voy. No es así. La palabra de Dios tenemos que tomar su tiempo. Y he predicado estas palabras por separado, juntas y por separado. El sermón donde las predico todas, tengo uno de muestra que creo que es del 2007 y está en el blog pastoral.com. allí está el bosquejo completo de las 7 palabras, pero luego de eso aparecen las palabras sueltas, y hoy voy a predicar de una que no he predicado, y es lo que yo le he llamado la última conversación de Jesús. Antes de él morir, esta fue la última conversación de Jesús. Pero voy a citar las palabras para luego ir a la palabra de hoy. El orden a veces cambia
de acuerdo a los estudiosos de la cronología. Yo me doy cuenta que no todas siguen el mismo orden, cambian en detalle 2 o 3 palabras. Y la mía, mi orden también cambia. Pero el que yo tengo aquí, que no es el que es, pero es una idea, muestra las 7 palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. O mujer, ahí tu madre. Hijo, ahí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la 4ª ahí. Tengo sed y tenemos consumado es. La última palabra es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta lista está en el website, aunque ustedes pueden buscar esto en internet, hay muchas listas. La misma, pero con pequeñas variaciones, pero ahí están las 7 palabras. Y yo he escogido para hoy la que está en una conversación entre Jesús y un ladrón, el famoso ladrón de la cruz, al cual él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso está en Lucas capítulo 23. Así que invito a que busquen allí su Biblia para que lean conmigo. Voy a ir leyendo. Vayan entonces. Voy a comenzar en el versículo 32. Lucas 23, 32. Vamos a comenzar en el 26. Total, hay tiempo. Siempre está la posibilidad de que si usted está agotado, usted pueda apagarlo y después escucharlo otra vez. Lo que yo exhorto es que estemos juntos para comunión. Cuando lo llevaban a Jesús, versículo 26, Lucas 23, 26. Tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. A mí me llama siempre la atención esa expresión porque Jesús enfatizaba el llanto correcto, lo que es también decir a veces la oración correcta, hay que orar por nuestros hijos. Porque vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque sin el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, que no se hará. Llevaron también con él a otros 2 que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvo, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el ungido de Dios. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgados lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo, ni siquiera estando en la misma condición, temes tú a Dios. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la última conversación de Jesús antes de morir. Y en esa última conversación
que fue la conversación más extraordinaria, más brillante de Jesús, más corta y poderosa. ¿Por qué digo esto? No es justo decirlo con las otras historias que están en los evangelios. Es que, hermanos, aquí hay lo que yo le llamo una carga, una inyección grande, poderosa de doctrinas y de enseñanzas necesarias para poder entrar en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no entra cualquiera. Es como se dice normalmente, todos somos hijos de Dios. Eso suena bien, pero no es correcto. Por una parte, suena bien, es correcto. Todos somos hijos de Dios por creación. Hemos sido creados por Dios, hijos de Dios, la creación. Pero no todos somos hijos de Dios por adopción. No hemos sido adoptados en Cristo, por Cristo, mediante Jesucristo, por fe y en fe, a través de la fe, para ser hijos de Dios. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para hacernos llamar hijos de Dios. No. Eso es algo especial. Los hijos de Dios, estos hijos de Dios no son solo por creación. No somos hijos de Dios porque hemos sido adoptados por Dios. Él nos ha hecho sus hijos. Así que de la misma manera, no todo el mundo es igual, y quiero tocar estas palabras porque nos enseña algo especial en esta conversación. El punto el agua. Si me da el aire, tendré que apagarlo. Estamos bien, continuamos. Está bien, está bien. Agradezco ahí a Israel David que me ayuda en el método, en el tecnicismo de la producción. Queremos notar en esta historia, para ahí ya empezar a levantar vuelo en algunas enseñanzas de esta última palabra que es poderosa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Algo que suena, muchos dirían, bueno, todos al final vamos a ir a la presencia de Dios. No es así. No es así. Eso se lo dijeron a un ladrón, a un criminal, a uno que no se lo merecía, pero él pasó una escuela en segundos. Él pasó los requisitos necesarios para recibir esa promesa del Señor Jesús en unos segundos, en un pequeño tiempito. Y yo quiero hablar sobre eso. La historia que vamos a ver, esta conversación de Jesús ocurrió en la cruz, pero cuando miramos a los demás evangelistas, ellos no cuentan todos los detalles que cuenta Lucas. Cada uno tiene su propia perspectiva. No es que hay contradicción en los evangelios, como dicen por ahí. No. Hay diferentes puntos de vista. Hay diferentes agendas de presentar el evangelio. Cuando digo agenda, es presentación teológica. Mateo tenía una cosa, algo que enfatizaba. Juan tenía otra. Marcos otra. Y Lucas otra. No hay contradicción. Muchos se afanan en contradicciones. Nosotros le llamamos a veces dificultades o perspectivas, puntos de vista que se enfatizan. Por ejemplo, Lucas notó que la muerte de Jesús ocurrió porque el Señor mismo quiso y Él respiró su último suspiro. Él se entregó al Señor y murió. ¿Okay? Eso es importante para Lucas. Tengan esta idea para que vean. Los demás no le enfatizan. ¿Por qué? Porque para Lucas era importante que este rey, del cual había investigado bien, cuando parecía que lo mataron, no lo mataron. Él se entregó y murió. Dio su último suspiro y se entregó al Señor, porque nuestro rey pareciera que lo pueden matar, pero es nuestro Dios. No es así. Lucas también presenta de una manera simbólica cosas en cuanto a la hora, el mediodía, la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Pone detalles interesantes que van de acuerdo a la cultura y a las costumbres judías. Para Lucas es importante eso. Lucas también presenta en su historia que un centurión reconoció que Jesús no era culpable. Lucas también presenta que la gente lloraba, la multitud completa lloró. Toda la euforia de crucifíquenle se invirtió, era como un fenómeno bipolar o psicológico, desde un extremo de querer matar a Jesús, lo mataron. Bueno, ¿y ahora qué? Y entonces todos lloraron. Así que Lucas presenta muchas cosas interesantes. Y como esos detalles interesantes, aparece esta palabra de Jesús, esta última conversación de Jesús.
que pasaría a la historia como algo de esperanza. Yo les voy a dar dando algunas enseñanzas según veo la historia. Porque para empezar, esta conversación donde Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, fueron las palabras para un hombre arrepentido. Y esta es la doctrina del arrepentimiento, que por cierto es muy del momento. Porque nosotros queremos que el Señor ponga su mano de misericordia sobre nuestra nación, sobre el mundo, sobre lo que está pasando. Pero a veces, aún el mundo nos pide a los creyentes que oremos. Quieren que oremos, que clamemos a nuestro Dios. Pero ellos no saben la importancia de que con esto con el clamar a Dios, clamor a Dios tiene un primo hermano. Se llama arrepentimiento. Y el mundo no quiere arrepentirse. Por eso es que es preocupante, porque si Dios quiere que toquemos fondo con millones de muertos, es para que nosotros nos arrepintamos. Y hay que orar para que haya arrepentimiento nacional. Si mi pueblo se humillare, entonces, como viene la famosa promesa, Él va a sanar la tierra, hermanos. Así que oremos. Este hombre se arrepintió. Las palabras de Jesús vinieron en un momento preciso para un hombre que se arrepintió. Dice la historia, nos da el detalle que allí habían dos ladrones, dos malhechores, como dicen algunas traducciones, que estaban colgados con Jesús en la cruz. Uno estaba en la derecha y otro a la izquierda. Detalle, por cierto, que da Mateo, no lo da Lucas. Allí estaban colgados, uno a un lado y otro al otro. Y Jesús, el rey de los judíos, para burlarse de él entre dos ladrones, allí puesto entre los ladrones. Pero uno de ellos le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres el Cristo, utilizó la doctrina, la creencia, la fe. Si tú eres el ungido, si tú eres el esperado, si tú eres, en hebreo sería el Mesías, que por cierto, si se lo dijo en arameo, sonaba como el hebreo en estas palabras. Si tú eres el Mesías, si tú eres, como los griegos o los latinos dirían, el Cristo, si tú eres Cristo, el ungido, si tú eres el enviado de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. El mundo, cuando está en necesidad, dice, bueno, si tú eres Dios, si tú tienes el poder, si ahí hay un Dios, el mundo dice expresiones así. Pero es un corazón orgulloso, no es un corazón humillado, no es un corazón arrepentido. Pero el otro dijo, respondiendo el otro, versículo 40, le respondió diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Me imagino que ahí él estaría con el dolor y casi que no podía hablar. Le digo, tú no ves lo que estás haciendo con la misma condenación. Estamos condenados por delincuentes. Sin embargo, nosotros estamos aquí porque es justo, porque lo merecemos. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero ningún mal ha hecho. Solamente ahí hay un sermón. El delincuente que ningún mal había hecho. Delincuente para el mundo. Jesús de Nazaret. Allí entre dos delincuentes. Y ahora en el dolor estaba el típico corazón humano. Se compara, mira, analiza, utiliza la lógica. Si se puede, si tú puedes, hazlo. Oh, científicos, ustedes pueden, busquen una vacuna contra este virus. Si ustedes pueden, hagan esto y aquello otro. Pero esto no es si ustedes pueden, es lo que Dios puede hacer. Poniendo esta predicación en el contexto nuestro de hoy. El mundo le gusta razonar. Quiere utilizar la lógica y es posible utilizar la lógica. Pero el corazón en el momento de la prueba mejor pone la lógica y la razón a un lado y mira a Cristo y reconoce su condición. Y estamos tocando todavía, estamos tratando de despegar el avión para escuchar las palabras de Cristo. Estoy ahora solo meditando en este ladrón,
O sea, lo primero de esta enseñanza son las palabras de Jesús. Fueron para un hombre que se arrepintió, un pecador arrepentido. Es lo primero que quiero tocar. Y quiero hablar sobre este pecador arrepentido. ¿Qué lo llevó a él a pensar así? Yo me pongo a analizar qué pasó. Qué interesante. Les voy a decir algo. Allí en la cruz, aquel ladrón estaba parejo con Jesús. Pero minutos antes, bueno, vamos a decir 1 hora antes o 2 horas antes, él caminó el mismo camino de Jesús. Y me imagino aquel ladrón con el otro caminando allí, sí, con dolor, porque los iban a matar, los iban a juzgar en la cruz. Pero allí con ellos iba caminando uno que iba llevando la cruz en la cual lo iban a colgar, que eso no era algo normal que hacían los romanos. Porque entonces se le caía a la persona y no podían lograr o hacer que él caminara hacia el lugar donde lo iban a juzgar. Lo que no hicieron con ningún delincuente, lo hicieron con Jesús. Lo hicieron caminar desde Jerusalén, desde allá, desde el templo, de aquellas puertas, de aquella zona, desde la parte donde fue juzgado por Herodes, por Pilato, donde todo el mundo allí gritó. Allí lo hicieron caminar. Y llevando su cruz. Y me imagino a aquellos ladrones caminando, sí, con dolor, tristes, quizás llorando, pero mirando a Jesús, que no iba como ellos caminando. ¿Y cómo sería aquello que en un momento se cayó herido, le daban un latigazo para que se levantara, pero en un momento no podía más, y buscaron a un hombre? Pueden leer la historia, a Simón de Cirene, para que llevara la cruz. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría en la mente de aquel ladrón cuando estaba en la cruz y recordaba? Él caminó el camino difícil trayendo su cruz y nosotros lo vimos. Él sufrió, lo torturaron, a él lo están torturando allí más que a nosotros, y sin embargo está diciendo, porque él había acabado de decir las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que tengan en mente lo que los ladrones están escuchando ahí cerca. Primero vieron a Jesús caminar junto con ellos el camino aquel doloroso, la vía dolorosa, como se le llama, llevando la cruz, están colgados con él, y todo aquello pasaría en su mente. Y ahora ven que el hombre torturado, maltratado, gritó también: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con razón, este ladrón estaba quebrando, o se le estaba quebrando el corazón. Hay que mirar a Jesús. Si en esta Semana Santa no aprendemos nada, y no aprendemos los puntos que voy a decir, los que le siguen, y no recordamos nada de lo que yo dije el miércoles en el estudio bíblico, el martes en la meditación, o lo que voy a predicar el domingo, o mañana a los jóvenes, si no recordamos nada, me gustaría que recordásemos esto. Hay que mirar a Jesús en el tiempo del dolor. A veces nuestros ojos están puestos en nuestros problemas constantemente, y por eso estamos en los hoyos y en los huecos en que estamos. ¿Por qué no miramos a Jesús? Hay que mirar a Jesús. Él nos dio ejemplo, dice la Biblia, para que andáramos por sus pisadas, tras sus pisadas, dice Pedro. Y aquellos ladrones lo vieron. Jesús caminó el dolor. Él conoce. A veces nosotros nos ahogamos en lo que pudiéramos decir vasos de agua, sufrimiento y dolor, y pensamos: ay, si supiera, pastor, ay, hermano, si usted supiera lo que estoy pasando, supiera que, ¿no ve usted lo que Jesús pasó? Aquel ladrón sí vio lo que Jesús pasó. Y vio cómo Jesús le gritó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que todo eso estaba trabajando en la mente de aquel ladrón, y al escuchar al otro ladrón buscando razonar que Jesús se librara a él y a los otros y a ellos dos, él dijo: estás equivocado, no razones más. A veces queremos vivir razonando y buscando lógica, ya sea científica o teológica, pero les voy a decir algo: la ciencia, cuando la necesitamos, no responde. No responde. Cuando responde, la manipulan los que tienen dinero. Y eso se ha visto a través de la historia.
los seguros médicos, mucha gente, y no digo esto con rencor ni bravura, sino como pastor, y estoy diciendo algo real, sería una hipocresía, una mentira, no decir el evangelio hoy, tal como decimos en teología. The gospel here and now, el evangelio aquí y ahora. Aquí, ¿qué significa aquí y ahora? Pero allí hay otro hombre que se arrepintió. Se arrepintió. Reconoció que era pecador. Reconoció que Cristo no había hecho ningún mal. Y entonces reconoció y practicó lo que podemos llamar la gran ironía de la muerte o de la época en que Jesús murió, de la muerte de Cristo. Los que le pusieron, aquí este el rey de los judíos, los que se burlaban de él, los que conocieron que era el Cristo, el rey de los judíos, y huyeron por cobardes, discípulos que huyeron. El único que no huyó fue Juan, porque era menor de edad y no significaba peligro, por eso estaba ahí entre las mujeres. No tenía ni 19 ni 20 años, era jovencito. Pero todo el mundo huyó y uno lo traicionó. O sea, cuando vemos esto, estamos hablando de que el evangelio en tiempos difíciles lleva una gran esperanza, pero que esa gran esperanza es para aquellos que se arrepienten. Aquel ladrón se arrepintió y vio algo que los demás no vieron. Entonces él le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no le llamó rey a Jesús. Es interesante. Sin embargo, ahí se vio su fe. Él tenía fe en el momento difícil de su vida. Cuando nada tenía sentido, él fue capaz de mirar a Jesús y él tuvo fe. Esa es la gracia de Dios. Fue visitado por el Señor, padeció al lado del Señor, tuvo el privilegio de estar en una cruz al lado de la cruz de Jesús, y uno se pone a mirar, oye, qué manera de estar así como vecinos. No estaba en un palacio, en una casa donde había una ventana para saludar a su vecino, no, estaba en una cruz mirando al vecino en su otra cruz. Qué privilegio de aquel hombre, el de aquel pecador. Pero en medio del dolor, él vio lo que nadie vio. Esta historia no termina aquí. Él sí tiene un reino. Me imagino que él miraría a los romanos y diría: qué miserables, pobrecitos. Piensan que esto es un reino, lo que ellos tienen, esto no sirve. Pero este sí tiene un reino. Me imagino que miraría a los judíos y dirían: pobrecitos. ¿Qué teología tan pobre de esperanza, mirando y esperando un Mesías, un rey, un futuro rey, pero aquí está ese rey. Me imagino que miraría todo y digo: nada tiene sentido, pero ese hombre en la cruz sí tiene sentido. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es una expresión de fe. ¿Qué usted quisiera? Que el Señor se acordara de usted, si usted pudiera hablar con Él. Señor, acuérdate de la cuenta de mi banco. Señor, acuérdate de darme un carro nuevo. Señor, acuérdate de darnos una nación llena con mucha democracia y libertad. Señor, acuérdate de darnos también una gran casa. Señor, acuérdate de darme, porque nuestras oraciones todas son por cosas materiales. Es en estos tiempos donde nos damos cuenta que nosotros no hemos orado la oración o las oraciones que teníamos que haber hecho. Hermanos, en la realidad, y todos los que ven Facebook, vean la realidad en Facebook. Cuánta vanidad en Facebook, cuánto carro nuevo, cuánta casa nueva, quién puso el like, quién no puso el like, cuánta bobería. Pero cuando nosotros miramos a Cristo, vamos al tema que sí es importante, el reino futuro. Aquí todo quiebra. Napoleón allí en su isla, bueno, no en su isla, en la isla donde él estaba exiliado, allí abandonado, allí preso, no podía irse de allí. Allí él escribió muchas cosas, pero hay una de las frases que él dijo que se asombraba
de Jesús de Nazaret, que a través de los imperios, a través de los tiempos. Miren estos imperios, incluyendo el de él, nadie se acuerda y ya a nadie le interesa. Sin embargo, por el imperio de Jesús de Nazaret, que lo fundó hace 2000 años, todavía hasta mueren por él. Eso es el reino de Cristo. Así que en esta conversación vemos la palabra primera del que habló a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero hay una cosa en este sermón, en esta palabra del púlpito de Gólgota, una segunda idea que la voy a dar brevemente para ir a la tercera, que sí quiero que se lleven en sus corazones. Esta quiero que se la lleven, pero pero tengo que tocarla, no puedo pasarla por alto. Y es que aquel hombre, al estar allí en la cruz, resultó que no había practicado ninguna religión. Muchos dirán, pastor, no hay argumento bíblico. Bueno, quizás era judío, quizás no sabemos, pero lo que sí sabemos es que no practicó la fe porque era un ladrón, así que violó el mandamiento, no robarás. A él no le interesaba la religión porque tenía que haber sido un tremendo malhechor para que lo llevaran a la cruz. O en otras palabras, los judíos no lo defendieron. Dejaron, lo mismo que pasó con Jesús, dejaron que la ley romana fuera aplicada en estos ciudadanos, si eran ciudadanos de Palestina, como lo llamaron a Israel, la colonia palestina que pertenecía a la República Romana, al imperio donde el César gobernaba. Él no practicaba nada, aquellos ladrones no practicaban nada, y sin embargo, sin haber practicado la fe, sin haber practicado una religión, sin haber practicado una experiencia religiosa, sin haber ido antes a la iglesia, quizás fue al templo de los sacerdotes en algún momento, o quizás cuando era joven su mamá y su papá lo llevaron, pero quizás luego se apartó, lo cual es típico todavía hoy en día. No fue miembro de ninguna iglesia, no fue jamás bautizado, no fue bautizado. Sin embargo, la palabra de Jesús, la promesa de estar con Él en el paraíso, pasó por encima de la religión visible. Y es que Dios mira lo vil de este mundo, lo menospreciado para escogerlo. Él no mira a los religiosos. Él no mira al que se viste bonito. Una de las cosas buenas que han pasado últimamente este mes es que todo el mundo está igualito en su casa. Y yo no soy bobo. Ahí puedo ver, 2, 3, 4 están en pijama. Acá quizás está en shorts. No sé. Busco por mi familia. Yo no estoy predicando en short, pero lo he hecho en meditación, en estudio bíblico, porque no se ve. O sea que estoy medio religioso con traje de la mitad para arriba. Y la vida cristiana es así, medios religiosos, pero de la media fe no se vive. De la fe del parche, como yo le llamo, no se vive. Dios no quiere eso. Y si uno es un necio del mundo, si uno es un débil del mundo, si uno es una vergüenza del mundo, si uno es algo vil del mundo, si uno es algo menospreciado, palabras y expresiones que acabo de tomar de las Escrituras, no importa, porque eso es lo que Dios escoge. Y aquel ladrón fue escogido por Dios, y allí en el último momento escuchó la promesa de Cristo. Con esto no se puede jugar, por cierto. Yo recuerdo hablarle a alguien del Evangelio en una ocasión y me dijo, pastor, porque andaba en drogas y en cosas. En el momento en que yo vaya a morir, si me pasa algo de lo que usted me está diciendo, en el momento, en el instante en que yo me voy a morir, ahí mismo yo me voy a arrepentir y ya voy a ir al cielo. Y no me lo dijo de chiste, me lo dijo como algo serio. A lo cual yo le dije, pues no hay nada más que yo pueda decirte, excepto, pues,
Juégatela en ese último segundo a ver qué va a pasar. A veces es posible, pero a veces no. En este caso fue posible, porque Dios lo quiso así. Pero cuidado, no te arriesgues. Hay jóvenes que están escuchando. Listen, if you're listening and you're young, don't play around. Man, be careful. Do not risk your life thinking that just by going to church, just by having your parents being Christians, or just by listening to a boring preacher, just because you're going to the youth program, don't think that you're going to heaven. No. It's a matter of your heart. Josh McDowell dijo en una ocasión, hace como, cuando yo estaba en los ministerios de jóvenes en los años 90, en Campus Crusade, recuerdo que él dijo en una ocasión, no me acuerdo cómo fue, yo no estuve allí, pero me lo dijeron los que estuvieron ese día en una conferencia, en algo, le dijo, los ministerios de jóvenes en las iglesias han reducido la fe a pizzas. Y lo que vamos a hacer muy pronto es recoger una juventud pagana en nuestras iglesias. Y pasó, eso hace 20 años y eso es lo que hay. Muchos jóvenes se apartaron. De hecho, esa generación, mi generación, le llamaron X, porque no sabían lo que iba a hacer esa generación X, como le llamaron los sociólogos. No tenemos ni idea, X. We have no idea what they can do. No clue. Thanks God we're doing something now. Gracias a Dios hicimos algo. Nuestros hijos salieron mejores que nosotros y desarrollaron esta tecnología. Tremendo, brillante, extraordinario. Pero no juegues con Dios. No esperes al último momento. Ese hombre, ese ladrón que pasó a la historia, no conocemos ni su nombre, tuvo una experiencia única. Una oportunidad única. No juegues con Dios. Pero aquí hay una tercera cosa. Y aquí es donde ya el avión está volando y es aquí donde ya quiero tocar la parte, vamos a decir, sabrosa de estas palabras de Cristo. Las palabras de Jesús fueron para un hombre que necesitaba escuchar una palabra de esperanza en sus últimos momentos. Una palabra de esperanza. Y esta es la palabra de esperanza que quizás muchos no quieren escuchar, que existe un más allá. Tengo entendido que el lugar por donde salió Cristóbal Colón, el cartel que decía en latín, decía ultra supra, nada más en el más allá, pero cuando regresó tuvieron que cambiarle el cartel a ultra supra, algo en el más allá, en latín. Así que a veces pensamos que no hay nada en el más allá, pero ¿saben qué? Hay una esperanza, porque sí hay algo en el más allá. Y nos llama la atención que Jesús le dio una promesa de esperanza a este hombre. Por cierto, utilizando un lenguaje de aquí, porque nosotros la creación no procesamos mucho. No sé si se habían dado cuenta, el día que Adán y Eva se comieron la guayaba, por culpa de la serpiente y por culpa de ellos dos, lo que pasó es que hasta el cerebro se les confundió y perdimos muchas de las neuronas y perdimos mucho de la materia gris. Me gusta expresarlo así. Perdieron mucho de la sabiduría que podían tener tratando de ser iguales a Dios. Como le dijo a la serpiente, que podían ser iguales a Dios, Dios lo sabía. Bueno, que se lo creyeron. Bueno, perdimos mucho. Y una de las cosas que perdimos fue vamos a decir que la habilidad de procesar y ver cosas que Dios puede manifestar, cosas hermosas. Entonces Dios utilizó una palabra para que nosotros conociéramos algo, una idea de lo que era su presencia. Utilizó la palabra paraíso. Y la palabra paraíso era la palabra que los persas utilizaban para el lugar donde estaban sus emperadores. Un lugar hermoso. Recuerdo un profesor de hebreo que nos explicó, esto no está en los diccionarios, él nos dijo eso, porque fue arqueólogo también, y conocía eso. Dice que el lugar, el paraíso, el lugar de los reyes persas, tenían como leones de oro, tenían animales, adornos de animales, había mucha representación de imágenes de animales hermosas. Estaban los jardines, literalmente tenía que ver con la palabra jardines también.
Por eso es que en el Jardín del Edén, las versiones antiguas, se le llamaba paraíso al Jardín del Edén. De hecho, esta palabra se utilizó en Apocalipsis en una ocasión. En Apocalipsis lo pueden encontrar, creo que en Apocalipsis 2:7. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12:4 menciona paraíso. Pero era el lugar de los reyes, el mejor lugar del mundo, del universo, supuestamente, era el paraíso. ¿Okay? Allí donde estaban estos emperadores, estos reyes persas, belleza, grandes alfombras, animales de todo tipo, animales exóticos, todo tipo de belleza, jardines. Quizás Babilonia con sus jardines colgantes daban esa idea también. Y eso fue la palabra que Cristo utilizó, porque aquellos ladrones conocerían esa palabra, porque era su época, conocían el lenguaje. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Esa es la palabra de esperanza. Hoy vas a estar conmigo en el mejor lugar del universo. Hoy vas a estar conmigo en el lugar que muchos quisieran estar, pero solamente entran allí los que abren con la llave especial, la llave del arrepentimiento, y tú la has mostrado, la llave de la fe, y tú la has mostrado. Todo eso está implicado en aquellas palabras de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la palabra de esperanza. Esa es la palabra que puede recibir una persona cuando se arrepiente. Saber que nuestros ojos están en la presencia de Dios, que le llama entre muchas palabras el paraíso. Palabra que es la que utilizó Jesús. Para que ellos supieran, es lo más hermoso que puedan imaginarse. Es como la presencia de los emperadores persas. Es como el lugar de las grandes alfombras y pisos de oro y animales en las paredes tallados con oro y animales verdaderos caminando y protegidos y entrenados. Es un lugar tremendo y grandes jardines colgando. Es lo mejor que hay allí donde tú vas a estar hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados hermanos, las palabras de Cristo nos recuerda hoy tres cosas. Estas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos recuerda que estas palabras fueron para un hombre que se arrepintió. Requerimiento número 1 para recibir esa promesa. Nos recuerda que estas palabras de Jesús fueron para un hombre que no practicó religión. Bueno para hoy en día, porque lo que está seguro es que la religión no nos ha salvado del virus. Nos ha salvado del virus ni nos va a salvar. Solo la fe en Cristo Jesús de Nazaret. Y si no nos salva, pues nos vamos en su presencia, con virus o sin virus, pero vamos al paraíso con el Señor. Y las palabras de Jesús fueron para un hombre que necesitaba esperanza en el último momento de su vida. Esta es la importancia de la última conversación de Jesús. ¿Y ya usted ha tenido esta conversación con Jesús? ¿Ya usted le ha dicho a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando tú regreses? Yo quiero irme contigo, Señor. O el Viernes Santo es eso, un Viernes Santo. ¿Es una realidad o no lo es? Es un tiempo donde nos hagamos en nuestros trabajos, con nuestros problemas, con los jefes en los trabajos, con todas las faenas y las tareas. Es un tiempo donde nosotros estamos verdaderamente confiando en el paraíso donde un día vamos a estar. O quizás sería bueno poner nuestros ojos en Cristo. Pensemos eso. Al final, esta conversación nos recuerda que solamente vamos a estar solos, uno con el Señor. Esto es una cuestión de estar solos, uno con Cristo. No hace mucho estuve en un funeral muy interesante. Era un funeral de un veterano de Corea. Y allí estábamos en la ceremonia los militares y estaba yo como el capellán, pero no tenía familiar, era un hombre solo. Y los militares fueron tan gentiles conmigo que para que yo no tuviera que hablar solo, se quedaron, cuando terminó la parte militar, la ceremonia, se quedaron, vamos a quedarnos con el capellán, con el chapa. Let's listen to him. Vamos a quedarnos, que no es normal, no se quedan porque ellos tienen otros funerales. Vamos a quedarnos para escucharle, y la gente de la funeraria se quedaron, y yo dije: bueno, gracias, alguien va a escuchar la palabra.
Y lo que hice fue decirle, vamos a meditar que al final vamos a estar solos. Aquel hombre no tenía amistades, no tenía, lo sabemos, no tenía familiares, no encontraron, solo era un héroe de Corea, un héroe militar, del Navy de los Estados Unidos. Pero ahí estaba solo, ahí estaba la caja, la bandera, los militares que fueron a rendirle honor y yo dirigiendo la parte de la ceremonia, pero no había nadie. Entonces lo que yo les dije a ellos, vamos a meditar en esto. En algún momento de la historia vamos a estar solos con el Señor. Esto es una cuestión de llegar al final, pero es una cuestión de estar solos con el Señor. En el momento de la partida de este mundo, de la muerte, pueden haber hermanos, pueden haber familiares, pueden haber padres o padres que tener a sus hijos, etc. Pero allí en el último segundo, cuando uno cierra sus ojos y los abre en el otro lado, es uno con el Señor. Va a estar los latidos del corazón. Cuando pare, es todo lo que se necesita. Y a partir. Allí vamos a estar con el Señor. Pero algunos no van a estar allí para bien. Algunos no van a estar allí para ser recibidos por el Señor, para decir, buen siervo y fiel, has llegado al paraíso y sus ángeles recibirán, irán con él. No, no todos van a vivir eso. Porque esta promesa es solo para aquellos que se arrepientan, le piden perdón al Señor, reconocen que Él tiene un reino y que nosotros podemos estar en ese reino con Él. Quiera Dios que en este Viernes Santo, esta última conversación de Jesús esté en nuestros corazones. Amén.